Euphoria es esa serie que remueve conciencias y tira por la borda el tópico de los institutos donde los miércoles se viste de rosa. Es esa serie que desglamuriza las adicciones que se disfrazan con purpurina y neón, que te señala con el dedo mientras actúas de espectador de tus malas decisiones. Euphoria nace en el seno de una generación asfixiada por el desaliento y la resignación hacia un futuro poco halagüeño. Su protagonista nos narra en primera persona la cara B de la adolescencia en plena generación Z, pero no pensemos que solo cuenta las idas y venidas de chavales de 17 años, porque los adultos también podemos identificarnos con los grandes temas universales, la madurez, el sexo, la amistad y las relaciones humanas. Sí, la toxicidad está presente en cada momento, no solo en la química de las últimas drogas de diseño, sino en las relaciones entre los personajes. Y sí, ese es el verdadero hilo conductor de la serie. Pero no hay nada de malo en ello, si sirve para reflexionar. Plagada de dilemas a los que todos nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar, nos pone en el compromiso de preguntarnos qué haríamos nosotros en tal o cual situación. El inteligente uso de la estética no es más que un subrayador rosa neón sobre ese mundo tramposo al que nos enfrentamos actualmente. Puedes dejarte engañar por su rollo Teen Angst o puedes rascar y encontrar que no es glitter todo lo que reluce. Son muchas las contraposiciones que se nos exponen. Está esa dulce chica que, con su estilo soft girl, esconde un pasado de traumas con su identidad de género. Los paseos en bici mientras las luces moradas y azules de la noche nos envuelven con la industrial soledad de la ciudad. Nada es azaroso en la estética. Aunque la moda vintage y upcycling estén siempre presentes, lo que está claro es que no se pierde el objetivo. Cada personaje expresa a la perfección su personalidad con sus cambios situacionales, y su estado emocional y psicológico tienen mucho que decir a través de la ropa y el maquillaje. Siendo un constante recurso estilístico en la serie, podemos apreciar cambios. Los colores que en principio eran brillantes dejan paso a colores más apagados, realistas, desaturados, para dar más seriedad y crudeza a una trama más repleta de drama y oscuridad. Jules, por ejemplo, pasa de su look colorido y extravagante a uno más grunge. Deja a un lado ese deseo de expresar su individualidad y sexualidad para abrir camino a una etapa de sobriedad, quizás el inicio de un camino hacia un estado personal más triste y tendente a la decadencia, como los problemas que le rodean, drogas, desamor. Maddie, por otro lado, se vuelve más discreta, como pasando a un segundo plano y dejando a un lado la seguridad que le mostraba en un inicio. Cassie sigue cogiendo de aquí y allá, es el personaje que más inestabilidad demuestra y eso se expresa en su cambio de estilos constante. Recordemos la magnífica escena en la que viste como Maddie para captar la atención de Nate. Esto demuestra una clara tendencia al uso de su cuerpo como una búsqueda de validación masculina, quizás trata de compensar la ausencia de su padre. Kat deja a un lado los looks man-eater y se estabiliza en una apariencia más convencional, como si hubiera encontrado su sitio. Rue es tal vez la más estable. Su hastío por la vida le lleva a no cuidar su aspecto. Siempre va con la cara lavada, excepto en contadas ocasiones en las que usa el maquillaje para expresar su estado de ánimo, como la clásica figura del payaso feliz y el payaso triste. Otro de los temas más controvertidos y criticados de la serie es la desnudez, incluso habiendo paridad entre sexos. Bien es sabido que HBO no tiene tapujos a la hora de mostrar sexo y violencia en sus producciones, y esta vez no podía ser menos. ¿Qué mejor momento que la adolescencia para romper los tabúes? Hasta ahora pocas eran las series y pelis que se atrevían a enseñar el cuerpo masculino sin la clásica excusa de los penes no son bonitos o el cuerpo femenino es bello. Euphoria da un paso más, derribando esas barreras. No solo muestran el cuerpo femenino y masculino tratados con la misma deferencia, sino que van más allá, normalizando la desnudez y hablando de ella sin cortapisas. Y no solo se trata de una perspectiva de sexualidad, dando naturalidad a las escenas de sexo, fisiológicas, etc., sino que nos ponen sobre la mesa la carta de la autoaceptación corporal, de ver la belleza en cuerpos no necesariamente normativos y sacarle punta en forma de sátira a temas como la falsa psicología positiva, la gordofobia o las fotopollas no pedidas. Rue es la conductora de esta historia, por tanto contamos con su filtro, a veces arriba, otras tocando fondo, a veces caótica y errante como su misma existencia, y es por lo que en ocasiones la propia estructura de la serie parece dar tumbos y ser inconstante.
Pero si nos fijamos, este es un elemento narrativo más que nos adentra en los altibajos emocionales y psicológicos de los personajes y nos hace sumergirnos más en ese cambio de tono entre la crítica social y la sátira grotesca. Y es que, en definitiva, esta serie no deja de ser una constante contraposición de elementos. Por tanto, en muchas ocasiones, la trama será dirigida por una clara exposición de la dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, que hace navegar a los personajes entre dos aguas que a veces no difieren claramente, sino que muestran sus grises. Dentro de este ambiente de crudeza no podemos olvidar dos elementos más. La banda sonora, compuesta por Labyrinth, que suena casi como un lamento ahogado en la garganta de sus protagonistas, y el propio título de la serie, Euforia, un elemento más que actúa con el sarcasmo de quien describe una emoción tan alegre con unas imágenes tan deprimentes y decadentes. Después de analizar minuciosamente muchos de estos simbolismos, habrá quien siga pensando que es una serie irreal y que hace apología de la drogadicción, pero creo que queda claro que Euforia es más que un reflejo de la sociedad, es una metáfora de la era de lo fake.